¿Qué tal, hermanos? Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración para continuar el estudio de hoy. Vamos a echarle ganas. Padre, te damos muchas gracias porque tú eres un Dios bueno, que todo nos los has dado sin merecerlo. Nos escogiste desde antes de la fundación del mundo sin saberlo nosotros, Señor. Padre, estamos súper admirados, absortos y muy contentos de poderte adorar, Señor, y servir, Padre. En esta tarde glorificamos tu nombre y pedimos tu unción para poder llegar, Señor, hasta tu presencia, Señor, y poder decirte que te amamos, Señor, y decirte que tú eres nuestro Dios, que todas las cosas son hechas por ti, Señor. Gracias por tu palabra revelada, Señor, que hoy traiga convicción a nuestros corazones, que tu Espíritu nos exhorte, nos bendiga, Señor, y nos haga recordar todas las cosas que tú quieres que aprendamos. En el nombre precioso de Jesús. Amén, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Bueno, la mayoría de nosotros, queridos hermanos, tenemos una idea de cómo nos deberíamos comportar. Y al mismo tiempo sabemos que no nos comportamos de esa manera. Ese es un problema de la humanidad. Todos tenemos una conciencia que nos dice cómo debemos comportarnos, pero también sabemos que no llegamos a ese estándar para poder estar justos a los ojos de Dios. Así que el objetivo de estos estudios, de estos discipulados, es cerrar la distancia entre lo que deberíamos ser y lo que somos. Lo que deberíamos ser, según la palabra del Señor, y la realidad que estamos viviendo. Cada día queremos que esa distancia sea menos, ¿verdad? Que vivamos exactamente lo que la palabra dice que debemos vivir. Entonces, la vez pasada vimos cómo Dios resolvió el dilema de la vida cristiana y el dilema del universo entero, ¿no? El cual consistía en lo siguiente: cómo un Dios perfectamente justo podía declarar inocentes a hombres totalmente injustos y mantener intacta su justicia. Ese fue lo que nosotros dedujimos, ¿verdad? Lo que nosotros estuvimos analizando. Repito, cómo un Dios perfectamente justo podía declarar inocentes a hombres y mujeres totalmente injustos y mantener intacta su justicia. Ese es el dilema del Evangelio. ¿Cómo puede un Dios justo, absolutamente, perfectamente justo, hermano, perdonar a pecadores injustos y seguir siendo Él un Dios justo? Era difícil, ¿verdad? Pues la respuesta, la analizamos la semana pasada, fue que la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, el Verbo, se hizo hombre. Es lo que estamos estudiando los domingos, Juan capítulo 1, y vamos a seguir con el Evangelio de Juan. El Verbo se hizo hombre para vivir una vida perfecta y después morir en nuestro lugar, asumir nuestra culpa, recibir todo el castigo de Dios. Castigo que nosotros merecemos por causa de nuestros pecados, perdonando así nuestra deuda de pecado. Y no solo eso, sino que al resucitar al tercer día, nos iba a adjudicar toda su justicia, su perfecta vida a nuestro favor. De esa manera Dios nos declara justificados por la fe en Cristo Jesús. Justificados por la fe en Cristo Jesús. De hecho, la palabra justificado significa que no éramos justos. Él nos está haciendo justos, ¿no? A través del sacrificio de Cristo. Ese fue el dilema que se resolvió con la gracia. Dice Primera de Pedro 3:18, déjame llevarte ahí. Dice la Escritura. Sí, ahorita voy a llevarte ahí. Primera de Pedro 3:18 dice de la siguiente manera. A ver. Ya estamos aquí. Dice así: porque también Cristo murió por los pecados una sola vez. Y aquí está la frase: el justo murió
por los injustos, para llevarnos a Dios. Ese es el objetivo de todo su sacrificio, llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Entonces, el justo por los injustos fue hecho para llevarnos a Dios. Ese es el dilema del Evangelio, ¿verdad? Ese es lo que el Señor nos está recordando aquí en su palabra. Así que vamos a regresar. Hermano, lo que Dios hizo, ponme atención, es asumir nuestra responsabilidad de cargar con nuestra culpa en la persona de Jesús. Jesús vivió la vida de perfecta obediencia que nosotros no podemos vivir. Nosotros no podemos vivir en perfecta obediencia. Y luego fue a la cruz del Calvario para sufrir la muerte que tú y yo merecemos morir, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, dice la palabra, ¿no? Ahora, en estos versículos el apóstol Pablo hace cuatro preguntas. Hoy nos toca ver los versículos del 27 en adelante y vamos a leerlos la primera vez para analizarlos poquito a poquito. Dice: ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Última pregunta, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Entonces, en estos versículos, el apóstol Pablo hace 4 preguntas para ayudarnos a aplicar estas verdades. Y lo hace haciendo preguntas, ¿verdad? Para ayudarnos a reflexionar. Normalmente así enseñan los mejores maestros, hermanos. Los maestros hacen preguntas para hacer reflexionar a los que están escuchando. Así que aquí Pablo nos hace 4 preguntas que él va a responder, pero de una forma breve, de una forma concisa, para luego ampliar en el capítulo 4, que se lo vamos a ver la próxima semana, usando el ejemplo del patriarca Abraham. En esta parte son las 4 preguntas, pero él las contesta de una manera muy sencilla, muy breve. La primera pregunta dice: ¿dónde está pues la jactancia? ¿Cuál es la respuesta corta? Queda excluida. Eso es lo que él dice. ¿Ven la primera pregunta? Aquí está la primera pregunta. ¿Dónde está pues la jactancia? ¿De qué nos podemos ufanar? Y la respuesta es: queda excluida. Queda excluida. Voy a poner en verde la pregunta y en azul la respuesta. Queda excluida. El apóstol retoma la pregunta en el capítulo 4, versículos 1 al 3. Te los leo tantito. ¿Qué diremos entonces? ¿Que halló Abraham nuestro padre según la carne? Pues si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué jactarse. Ahí está otra vez el mismo argumento, pero no para con Dios. Tiene de qué enorgullecerte, pero no para con Dios. ¿Por qué? Porque, ¿qué dice la Escritura? Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Esa es la respuesta larga que analizaremos la siguiente vez, ¿no? Hoy vamos a regresar a la segunda pregunta. ¿Por cuál ley? Es la segunda pregunta. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? Esa es la segunda pregunta que él hace, nos hace pensar. Y su respuesta está aquí, dice: no, sino por la ley de la fe. No es por la ley de las obras, es por la ley de la fe. Porque concluimos, la respuesta termina en el 28, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe, aparte de las obras de la ley. Pero en el capítulo 4, Pablo vuelve a responder esta pregunta, pero más ampliamente de los versículos 4 al 8, ¿verdad? Que lo vamos a ver la próxima semana, ¿verdad? Dice el 4:4, ahora bien, el que trabaja, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Imagínate que llegaras el fin de mes y dice tu jefe: hoy te tengo un regalo. Ah, sí, dices, qué padre.
tu cheque. Oye, pues no es un regalo, yo me lo gané, ¿no? Yo trabajé. Entonces, pero el que no trabaja, no fuiste a trabajar, o estás de vacaciones, pero crees en aquel que justifica al impío, su fe le cuenta por justicia. O sea, ahí sí es un regalo, ¿verdad? No es algo que te ganaste. Como David también habla de la bendición que viene sobre el hombre a quien Dios atribuye justicia aparte de las obras. ¿Dónde lo dice? Dice, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y cuyos pecados han sido cubiertos. Amén. Entonces, como les digo, el apóstol va a volver a esas preguntas de una manera más ampliamente en el próximo capítulo. Hoy nos vamos a quedar con las preguntas y las respuestas cortas. Entonces vamos en la segunda pregunta. Pablo contesta, ¿por cuál ley? La de la fe. Concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Nada tiene que ver las obras de la ley por esta justificación. Tercera pregunta. ¿Es Dios Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Esa es la siguiente pregunta que él hace en este versículo. La respuesta corta de Pablo es sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la no circuncisión, a los incircuncisos. Entonces aquí está la respuesta corta, ¿verdad? La voy a poner ahorita en azul para que la puedan ver. Ajá. Luego Pablo, hermanos, en el capítulo 4 amplía la respuesta y esto se puede encontrar del versículo 9 al 12, que ahorita no vamos a ver porque si no se va a hacer muy largo este asunto y aparte lo vamos a ver con detalle la próxima semana. La cuarta pregunta es también una pregunta muy especial y esta es importantísima porque muchos no tenemos esa respuesta. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? ¿Ya no sirve de nada? Es la pregunta. Es una excelente pregunta, hermano, porque quiero que sepas que actualmente hay iglesias que se dicen cristianas que dicen que ya el Antiguo Testamento ya no sirve para nada, que no debemos ni de leerlo ni de estudiarlo, que ya quedó abolido, quedó ya obsoleto, ya cumplió su labor, solamente hay que estudiar el Nuevo Testamento. ¿Sí sabías de iglesias que hablan así? ¿Has escuchado? Pues aquí está la pregunta. ¿Anulamos la ley por medio de la fe? Respuesta corta. De ningún modo, ¿no? Perdón, eso era en azulita. De ningún modo, dice el apóstol. De ningún modo. Al contrario, confirmamos la fe. Gloria a Dios. La ley, confirmamos la ley. Así que esta noche vamos a quedarnos en las respuestas cortas. Regresemos al 27. Ahí está. ¿Ya lo tienen? Dice aquí, ¿dónde está pues la jactancia? A ver, voy a detenerme un poquito, no se distraigan con la misma pantalla, sino pónganme atención. La incredulidad es una consecuencia de la jactancia. Voy a repetir esto. La incredulidad es una consecuencia de la jactancia. Pero, pastor, ¿qué es jactancia? Bueno, para que podamos entender la definición oficial de jactancia en la Real Academia Española, dice así, lo puedes buscar, dice alabanza propia. ¿Qué es eso? Pues echarse flores, ¿no? Echarse a uno mismo halagos, ¿no? Qué bonito soy, qué lindo soy, cómo me quiero, ¿no? ¿Podría ser el orgullo? Es orgullo, alabanza propia, o sea, jactancia es parte de orgullo, es una de las expresiones del orgullo, pero la definición de jactarse es alabarse a uno mismo, ¿verdad? Y dice, alabanza propia, desordenada y presuntuosa. Ahí está lo que dices, Vicky, de orgullo. Desordenada, ¿puedes apuntar? Y presuntuosa. Buena definición de jactancia. Alabanza propia, desordenada, fuera de orden, y presuntuosa. Significa que tú te estás alabando por algo de lo que no deberías alabarte. Eso es lo que está significando. La jactancia no es otra cosa que la expresión verbal de la soberbia del corazón, del orgullo del corazón, de lo que está en tu corazón gobernando, que es orgullo. Cuando una persona es orgullosa, se jacta de sí mismo. ¿Lo puedes repetir todo?
¿Sí? La jactancia, la definición. Jactancia es igual a alabanza propia, coma, desordenada y presuntuosa. ¿Entiende lo que es presuntuoso? Presumido, ¿no? Orgulloso. También dijiste ser la expresión. La jactancia es la expresión verbal de la soberbia del corazón. Sí, cuando tú de alguna manera haces resaltar tus atributos, tus cualidades, es la expresión verbal, la expresión de la boca de un corazón soberbio, ¿verdad? De la soberbia del corazón. Es la manifestación visible, la manifestación que podemos palpar de nuestro orgullo interno, de nuestro orgullo interior, hermano. De la soberbia que tú y yo tenemos en el corazón. El corazón humano es soberbio. Eso es lo que nos impide postrarnos delante de un Dios en adoración, de nuestro Dios en adoración, y reconocer al Señor como nuestro Dios. De hecho, es lo que impide que la gente se convierta. Mira, en el momento en que las personas reconocen que el Dios de la Biblia es el Dios verdadero, no tendrían otra opción más que postrarse y decirle, pues, que se haga tu voluntad. Pero si yo puedo poner en duda que Dios exista, entonces me libro, porque entonces ya no tengo por qué portarme como Dios quiere. ¿Qué tal si ese Dios no es el Dios verdadero? ¿Qué tal si la Biblia nada más fue escrita por hombres? Todo es mentira. Y hacemos eso porque hay soberbia en el corazón, hay jactancia. Yo no soy tan malo, yo no necesito a Dios. Donde dice que se creen sabios en su propia opinión. Exactamente, se creen sabios en su propia opinión. Y precisamente Pedro, desde el capítulo 1, versículo 18, viene diciendo eso. Mira, ahí cuando nos vamos a Romanos 1, dice así claramente. No, Romanos 1, 18. Bueno, antes de entrar, déjame decir. El apóstol Pablo va a mostrarnos que en el Evangelio, el apóstol Pablo va a mostrarnos qué es el Evangelio. Pero primero tiene que hacernos entender por qué necesitamos lo que el Evangelio ofrece. Y la respuesta está en el versículo 18. Ahora sí. ¿Por qué necesitamos lo que el Evangelio ofrece? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia restringen la verdad. ¿Pero cuál verdad? La verdad de que Dios ha dejado evidencias suficientes de sí mismo en toda su creación. Él ha dejado huellas inequívocas de que Él existe. Y ellos tratan de negarlo, porque si lo aprueban, entonces van a decir, bueno, entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Por qué no? Si dices que Dios existe, ¿por qué no le obedeces? ¿Por qué no te portas como Él quiere? Si realmente tuvieras temor de Dios, te portarías diferente, pero no, la gente no quiere, y por eso la ira de Dios está sobre todos nosotros. Mira lo que dice el verso 20. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, lo que nadie puede ver, como su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de manera que ellos no tienen excusa. ¡Qué tremendo! No sé si alguna vez vieron alguna película, o no sé, es difícil que hayan leído el libro el libro de ficción de este... se me fue el nombre, pero es de un náufrago que se queda en una isla creyendo que está solo. Y pasa un tiempo, ¿verdad? Y de repente encuentra una huella humana en la isla. Y wow, se da cuenta que no está solo. Y se pone paranoico porque dice, híjole, el humano que está aquí o los humanos que están aquí, ¿serán amigos o enemigos, no? Y anda cuidándose. Mientras no sabía que había nadie, él creía que estaba solo. Robinson Crusoe, es la novela de Robinson Crusoe. No Crusoe de Estados Unidos a México, así se apellidaba, ¿no? Crusoe, ¿verdad? Es un apellido, ¿no? Entonces Robinson Crusoe, porque aquí Anselmo Crusoe, Gustavo Crusoe, ¿verdad? Aquí cruzamos todos. No, es Robinson Crusoe, ya me acordé. Y así
Sucede que Dios ha dejado muchas huellas en la playa de su creación. Y ahí están las huellas, pero el hombre no quiere reconocer. Dicen, no, Dios no existe. Pero si estás viendo las pisadas, ¿cómo vas a creer que estás solo aquí en este universo? Estás dándote cuenta que no son tus huellas, son las huellas de otro ser humano. ¿Por qué lo niegas? Porque te conviene, ¿verdad? Porque hay orgullo en el corazón. El hombre ha decidido desechar toda esa evidencia para no tener que postrarse ante Dios. Mira lo que dice el 21. Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Es lo que dice el versículo 21. O sea, no queremos reconocer, mira lo que dice el 25. Porque ellos cambiaron la verdad de Dios, las huellas que Dios dejó, por la mentira. Y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Y eso es lo que hace un corazón jactancioso. Como ahora dicen, ¿no? La madre naturaleza. La madre tierra, la madre naturaleza, ¿verdad? No quieren recibir a Jesucristo y ahora hasta la hacen femenina, ¿no? Esa es la idea que tienen los impíos, ¿verdad? Que nunca se van a postrar ante Dios, ¿verdad? Prefieren postrarse ante la tierra. Hasta van y abrazan los árboles. Se tiran, se postran, hacen un chorro de rituales ahí. No, viene el eclipse, olvídate lo máximo, ¿no? Si darse cuenta que un eclipse más bien es una señal de juicio en la Biblia, ¿no? Es una señal de que la luz está yendo y la oscuridad está reinando, ¿verdad? Es algo diferente, pero la gente se maravilla y en lugar de decir, gloria a Dios, mira qué maravillosa es la creación, mira nada más qué fenómeno tan maravilloso, ninguno dijo gloria a Dios. Ninguno, excepto tal vez los cristianos que salieron a ver el evento, ¿verdad? Yo salí con mis lentecitos a ver un poquito, ¿verdad? Y sí dije, gloria al sí. Y aproveché para que me diera el solecito y la vitamina D se me diera, ¿verdad? Un poquito. ¿Sí es la vitamina D? Sí. La D. Ok. Hermano, Pablo sabía eso de primera fuente porque esa era su condición antes de ser cristiano, hermano, la jactancia. Miren, cuando él tiene que recordar algunas cosas, acompáñenme a Filipenses 3, 4 al 9. Filipenses 3, 4. Dice así, mira, aquí está en la pantalla, dice. Fíjense si no tenía él de qué jactarse. Aunque yo mismo podría confiar también en la carne, dice. Si algún otro cree tener motivo para confiar en la carne, yo mucho más. Si alguno siente que tiene motivos para pararse el cuello, para jactarse, pues yo creo que yo más, dijo él. ¿Por qué? Para empezar, circuncidado a los 8 días de nacer, como decía la ley. Ni un día más, ni un día menos. Del linaje de Israel, del famoso pueblo escogido por Dios. Un hombre, de la tribu de Benjamín, de donde fue el primer rey de Israel. Saúl era benjaminita, el primer rey de Israel. Soy de la tribu de Benjamín. Hebreo de hebreos. O sea, si diríamos nosotros, mexicano hasta las cachas, ¿no? Aquí está mi nopal, ¿no? Aquí está, ¿no? ¡Viva México!, ¿no? No, pues hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea, el más alto nivel de la ley eran los fariseos, los más perfeccionados. No cualquiera llegaba a ser fariseo o pasar el examen. En cuanto a celo, yo era perseguidor de la iglesia. No solamente estaba en contra de las enseñanzas de Jesús, no, yo quería acabar a todos los seguidores de Jesús. Entonces, ese era su celo, no cualquiera. A él no le importaba perseguir a la iglesia, dejar todo lo que él tenía con tal de cumplir esa misión por el celo que tenía religioso. En cuanto a la justicia de la ley, irreprensible. Ya está grueso. Tenía de qué jactarse, ¿no? Tenía de qué enorgullecerse. Pero ¿cómo contesta él? Pero todo lo que para mí era ganancia, todo lo que para mí era motivo de presunción y jactancia, todo eso lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Lo que más me interesa es la aprobación y el amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por él lo he perdido todo y lo considero como basura con tal de ganar a Cristo. Y aquí la palabra basura que usó en el griego
es literalmente la palabra estiércol. Estiércol. Yo creo que cuando estaban leyendo esta carta a los filipenses, hicieron cara así como tú, la que acabas de hacer ahorita, ¿no? Uy, fuchi, ¿no? Guácala, ¿no? Qué grueso, como que se mandó, ¿no? Pero tenía que expresarlo de esa manera. Así lo consideraba. No puedo decir otra palabra, pero pues ustedes ya conocen los sinónimos de estiércol, ¿verdad? Y es una de las palabras que más se usa en inglés para hablar mal. Y están llenas las películas de esa palabra, ¿verdad? Lo consideran como lo peor, ¿verdad? Siempre que les va mal, mencionan esa palabra, ¿verdad? Y también los mexicanos, ¿verdad? Entonces, Pablo dice, para mí, todo lo que les dije anteriormente es como estiércol. Es como popó del peor animal de cerdo, ¿verdad? Para los judíos, ¿no? Con tal de ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, en Cristo, fíjate lo que dice, no teniendo mi propia justicia. Ah, qué bonito está eso, ¿verdad? Ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. Mi propia justicia no me alcanza. Esa justicia es la derivada de la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que viene, que procede de Dios, sobre la única base de creer, de la fe. Es la justicia que Dios me da, en pocas palabras. No es la justicia que yo consigo, es la justicia que Él me regala. ¿Me estoy explicando? Acuérdense cuál era el dilema. Dios no podía justificar a un pecador merecedor de castigo y sin devaluar la ley, sin dejar de ser justo, a menos que Él mismo proveyera el medio para justificar a ese pecador. Y es lo que Dios hizo. Mandó a su propio Hijo perfecto, el Dios hombre, para que viviera una vida perfecta y sobre Él cayera el pecado de todos nosotros. Fue la única manera en que Dios podía declararnos inocentes en un juicio. Así que, qué interesante, ¿verdad?, esta escritura. Segunda pregunta, perdón, vamos en la primera, ¿no? Deja ver si ya me pasé. No, aquí estoy. La justicia que es de Dios es por la fe, hermano. Vamos en la primera pregunta. Él sabía que no tenía otra opción más que aceptar humildemente la justicia de Dios que Él pone a nuestra disposición por medio de la fe en Jesucristo, para todo aquel hermano que reconoce su impotencia para salvarse. En Filipenses Él dijo, no me podía salvar, todo eso no me puede salvar, todo lo bueno que yo hice no me puede ganar el cielo, no puedo. Así que no hay más dulce música para los oídos de una persona perdonada que el Evangelio de Dios. Para alguien que es humilde, para alguien que reconoce que no puede ganarse la salvación del Señor, no hay nada más hermoso, hermanos, que escuchar la gracia de Dios que nos justifica sin el orgullo de haber cumplido o haber hecho algo para ganarnos esa salvación. Solo el Evangelio detiene el avance del orgullo, hermano, porque ya no hay jactancia. La pregunta es, ¿de dónde queda la jactancia? ¿Dónde queda la presunción? Tendremos que luchar, hermano, contra el orgullo todo el día, todos los días de nuestra vida, hasta el último día de nuestra vida, tendremos que luchar con el orgullo en esta tierra. Pero cuando se trata del Evangelio, no hay ningún orgullo. ¿Qué hiciste tú para...? Nada. Yo no le estaba buscando, seguramente tú tampoco, el Señor te encontró a ti, y eso lo hizo por su Espíritu Santo y por totalmente su gracia para con nosotros. La segunda pregunta está en la segunda parte del versículo 27. Vamos a leerla. ¿Por cuál ley? ¿La de las obras? No, sino por la ley de la fe. A ese Dios, Dios diseñó un plan de salvación que destruye nuestro orgullo, porque excluye todo tipo de méritos de parte nuestra. Dice, ¿es por la ley de las obras? ¿Es por algo que tú hiciste? Si la salvación dependiera de nuestra obediencia a la ley de Dios, tendríamos de qué jactarnos, hermano. Pero el hombre es el declarado inocente en el tribunal de Dios únicamente por la fe, sin las obras de la ley. Hermano, esto lo tenía que explicar el apóstol de una manera muy importante, porque concluimos que el hombre es justificado por la fe. Él hubiera pedido dejar aquí la frase, hasta acá.
Y ya con eso estaba bien. Concluimos que el hombre es justificado por la fe. Pero añade, aparte, o como dice otras versiones, no por las obras de la ley. ¿Por qué tiene que hacer eso, hermano? Porque iba a venir el catolicismo romano. Y esto es totalmente lo contrario a lo que los católicos declaran. Declaran que somos salvos por la fe, más las obras que podamos hacer para ganarnos o para completar nuestra salvación. Pero mira, en el capítulo 4, en el versículo 4 y 5, mira lo que dice Romanos 4:4. Ahora bien, al que trabaja, como te dije, el salario no se le cuenta como favor, sino como deuda. Pero al que no trabaja, pero cree en aquel que justifica al impío, su fe se le cuenta por justicia. Yo me lo sé más en la Reina Valera. Dice, pero el que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. No dices, ay, me deben 2 días de trabajo, me deben mis vacaciones, me deben mi fondo de ahorro, me deben todo lo que la ley te otorga, te lo deben. Así dice uno, ¿no? Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe es contada por justicia. Hermano, si la salvación dependiera de nuestra obediencia a la ley de Dios, tendríamos de qué jactarnos. Pero no depende de las obras, sino solamente de la fe. Así que ahí queda la segunda pregunta. Me voy a apurar porque el tiempo está avanzando. Regresemos a la tercera pregunta ahora, ¿verdad? La tercera pregunta se encuentra en el versículo 29 y 30. El 29 dice así: ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Por qué Pablo argumenta ahora esta pregunta? Si te fijas, las preguntas van como en orden. Primero dice, ¿dónde está la jactancia? ¿Es por las obras de la ley? No, es por la gracia, por la fe. Siguiente pregunta. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. Segunda pregunta, ¿por cuál ley? Por la de la fe. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Porque los judíos somos circuncidados. Mira, hermano, la circuncisión fue un pacto que Dios le dio a Abraham para que identificaran a su descendencia como pueblo de él. El problema, escúchame bien, es que los judíos pensaban que ellos tenían ventaja sobre el resto del mundo por el hecho de haber sido circuncidados. ¿Me explico? ¿Y hoy todavía siguen pensando eso? Todavía siguen pensando eso. Por eso desprecian, odian y tratan como perros a cualquier otro que no es de su nación. Entonces, pero la pregunta es esta: ¿Abraham fue circuncidado antes o después de que Dios lo justificara? Después, porque los que han leído Génesis, en el capítulo 15 dice que Dios le contó su fe como justicia, y hasta el 17 Dios dice, voy a establecer contigo un pacto y vas a circuncidar a tus hijos y todos van a tener esa circuncisión. Miren, hermanos, hoy lo investigué, había un rabino, y no sabía esto, en la época de Cristo, que predicaba que Abraham estaba en las puertas del infierno checando a todo el que llegara ahí para ver si estaban circuncidados, para no permitir que ningún circuncidado pasara al infierno. ¿Te imaginas lo que este hombre predicaba? ¿Qué es lo que estaba diciendo? Por la circuncisión somos salvos. No importa lo que hayas hecho, ¿eh? Si estabas circuncidado, ya le hiciste. Si estás circuncidado, ya le hiciste. Así que, ¿cuándo dice la Biblia que Abraham fue justificado por haber creído? ¿Antes o después de la circuncisión? Siempre ha sido, hermano, siempre ha sido por gracia. Entonces recordemos esto, no es por las obras de la ley, es por el creer con fe. Ahora, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? No, hermano, también es Dios de los no judíos. Por eso, hermano, cuando Dios le da la bendición a Abraham y le dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra, y es justificado por la fe, le muestra las estrellas, dice Dios, dice la palabra que Abraham cree. Cuando ve las estrellas dice, yo creo, aunque no tenía hijo, faltaban muchos años para que tuviera un bendito hijo, él creyó. Esa fe y ese pacto y esa bendición nos
fue dada cuando Abraham no tenía ni descendiente, era un pagano, para que todos los paganos tuviéramos también acceso a la posibilidad de la salvación. Amén. Vamos a la cuarta pregunta en el versículo 31. Mira lo que dice. Dice el versículo 31. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Qué lógica más bonita de todas estas preguntas, ¿verdad? Inspirada por el Espíritu Santo, por supuesto. Pablo está lidiando con un problema muy común que tenemos los seres humanos. ¿Sabes cuál es? Que todos solemos muy frecuentemente, como dice el gabacho, jump to conclusion, saltar a las conclusiones. O sea, todos nosotros solemos llegar a conclusiones apresuradas cuando vemos dos verdades que no se conectan en nuestra mente. Alguno dirá, bueno, si somos justificados por la fe, pues ya, ¿para qué la ley? No sirve de nada. Rompamos el Antiguo Testamento, tirémonos a la basura. Rápido hacemos conclusiones, pero así no es, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita que estamos viendo Juan 1:1, ¿no? En el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. No, pues ¿cómo? ¿O estaba con Dios o era Dios? Entonces, como tenemos dos verdades que no nos checan, saltamos a la conclusión, no, pues entonces era otro tipo de Dios. Mejor le voy a poner, y el verbo era un Dios. Y es lo que hicieron los estudiantes de las Sagradas Escrituras llamados testigos de Jehová. Ellos traducen así, en el principio era el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era un Dios con D minúscula. Imagínate. ¿Por qué? Porque como ellos no pueden conciliar que exista Dios y que el verbo esté con Dios y al mismo tiempo esté con Dios y sea Dios, precisamente ese razonamiento es el que nos lleva a entender lo que la Biblia revela, que hay un solo Dios manifestado en tres personas, porque como la Biblia está claro que solo hay un Dios, y si se llama al Espíritu Dios, al Padre, al Hijo Dios y al Verbo Dios, pues los tres son Dios. Ahora, la otra doctrina, la gente se va, hay otro grupo que ya concluyó, pues ahí está. Como nada más hay un Dios y la Biblia le llama Dios al Espíritu, le llama Dios al Padre y Dios al Hijo, pues entonces los tres son la misma persona. Unas veces Dios se disfraza de Padre, otras veces Dios se disfraza de Hijo y otras veces Dios hace el papel de Espíritu Santo. De hecho, el único que vale es Jesús, porque la Biblia dice que el nombre más alto sobre todo nombre es el nombre de Jesús. Por eso ahora nosotros somos los de solo Jesús. La secta de solo Jesús, los apostólicos, hay un grupo pseudo cristiano llamado apostólicos, no todos los apostólicos, pero hay un buen grupo de apostólicos que son solo Jesús, donde ellos creen que Jesús en el Antiguo Testamento era Jehová, en el Nuevo Testamento Cristo, y en el Nuevo Testamento ya el Espíritu Santo, pero es Jesús. Entonces, solo Jesús. ¿Por qué? Pues si es el nombre sobre todo nombre, pero cuando Pablo expresa que Él es sobre todos, dice que Él mismo se va a sujetar al Padre para que Dios sea todo en todos. Hasta en la Trinidad hay orden, hasta en la Trinidad hay sumisión, hay orden, son coexistentes iguales, pero se somete uno a la voluntad del otro. ¿Sí me explico? Es maravilloso. Cuando uno salta a conclusiones rápidamente, uno no entiende por qué la Biblia nos habla de estas dos verdades. Les voy a poner un ejemplo que me gustó mucho y que nos puede ayudar a entender la ley y la gracia. Miren, realmente Pablo, vamos a verlo la próxima semana, explica cómo compaginan, cómo se llevan bien, cómo encajan perfectamente la ley y la gracia, ¿ok? Eso lo vamos a ver la próxima semana. Hay un ejemplo que escuché de un hermano, se llama el ejemplo de la montaña rusa. Imagínate, dice, como había jovencitos en su conferencia, él lo compartió y dijo, miren, imagínense
jovencitos les dice, imagínense niños que ustedes llegan a un roller coaster, a una montaña rusa, padricísima, la mejor del mundo, ¿no? La más padre, la más loca y tienes miedo, pero aparte, pero quieres la emoción, la adrenalina de subirte a eso. Pero resulta que no hay escaleras, no hay cómo llegar hasta arriba y tienes que montarte en los rieles hasta el carrito que está hasta allá arriba. Y la única manera de subir es subir a través de la estructura de la montaña rusa, que no es una escalera. Entonces estás empezando y dices, no, pues sí, yo sí quiero aventarme, quiero disfrutar de ese roller coaster. Y pues empiezas a subir y se aparece ahí un señor llamado Moisés. Y te dice, sí, sube y disfruta toda la emoción de este roller coaster, ¿no? Y dices, pues sí, voy a subir, yo quiero esa emoción, ¿no? Y empiezas a subir ahí medio agarrado todo, ¿no? Y entonces te silba otro hombre, se llama Pablo. Dice, ey, espérame tantito, espérate tantito. Dice, sí, es bueno subir, qué bueno, lo que dice Moisés está perfecto, tú tienes que subir, pero ven, baja tantito, hay una mejor manera, ven, baja. Y le dice, ¿qué? Pues, ¿qué? Llegas y bajas, pues, ¿qué? Mira, ponte este arnés. Fíjate, este arnés está colocado a ese hombre que está allá en esa grúa. ¿Ves esa grúa? ¡Wow! Sí, mira, aquí está el arnés. Si te lo pones y confías en la pericia de este hombre, él te va a subir. Y tú vas a llegar arriba y vas a poder disfrutar. Y dices, ¡wow! ¿En serio? Y entonces te pones el arnés y empiezas a subir, pero en realidad el que te está subiendo, pues es la grúa, ¿no? Y llegas allá. Pero vas a medio camino y volteas y de repente ves a Moisés y a Pablo así agarrados del hombro, bien contentos conversando como cuatachos. ¿Qué pasó? Pues que los dos están de acuerdo. El objetivo es llegar y disfrutar la gracia de Dios. ¿Pero por qué medios? ¿Por los tuyos? Te vas a caer. Es un niño, aparte está súper empinado. Es un peligrosísimo. Nadie lo va a lograr. No son escaladores profesionales, son niños. Pero hay alguien que sí lo puede hacer, ¿verdad? Y si tú pones la confianza y te pones el arnés, es la fe, empiezas a subir y tranquilamente llegas y empiezas a disfrutar. Ahora, esto es lo que realmente la palabra de Dios nos muestra. Por ejemplo, en Gálatas 3:10, mira lo que dice cuando el Señor empieza la escritura de Gálatas. Mira, encuentras este versículo, que por cierto tiene el título, el justo vivirá por la fe. Mira lo que dice Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Ah, Chihuahua, ¿por qué? Porque está escrito, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. O sea, no solamente hay que hacerlas, todas, sino todo el tiempo. Tú todo el tiempo puedes dejar de mentir. A lo mejor 2 meses, 3 meses. Todo el tiempo puedes dejar de codiciar. A lo mejor 6 meses, 1 año, si eres de los buenos, ¿no? ¿Y qué va a pasar el día que codicies todo lo que habías ganado? El día que te resbales del roller coaster, ¿a dónde vas a llegar? ¿Nada más a la mitad? Te vas a ir hasta abajo, ¿verdad? Y tal vez no te vuelvas a levantar. Tal vez no te vuelvas a levantar y no puedas volver. Por eso dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo Jesús nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Él fue el que recibió la maldición. Porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham, es el que estamos hablando, ¿no? ¿Alcanzase a quiénes? A los gentiles, a nosotros.
a los que no somos judíos, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Qué es lo maravilloso de esta pregunta que hace el apóstol? ¿Y para qué sirve la ley? Alguien preguntará. Vamos a regresar a nuestro texto que estamos analizando. Dice el versículo 31. Luego, ¿la fe invalida la ley? En otras palabras, ¿para qué la ley te quiere enseñar que tú no puedes? Porque Gálatas está diciendo que tú no puedes, que estás bajo maldición si tratas de hacerlo. La razón es para llevarte a Jesús en arrepentimiento y fe. Esa es la razón. La ley te lleva a Jesús en arrepentimiento y fe porque te das cuenta que tú no puedes cambiar, tú no puedes ser un mejor esposo, un mejor padre, un mejor ciudadano, una mejor persona, y te rindes y dices, yo no puedo, pero Jesús lo puede hacer. Si confías en ti mismo, estás perdido. Si tú renuncias a tu autoconfianza y confías enteramente en Jesús, el que está allá arriba en la grúa, ¿verdad?, y te puede llevar hacia arriba, entonces tú puedes ser salvo. Así que la ley te lleva a confiar en Jesús, y al estar confiando enteramente en Jesús, estás confirmando la razón por la que se escribió la ley. Voy a repetir otra vez. ¿Para qué la ley te quiere enseñar que tú no puedes? ¿Por qué la puso tan difícil Dios? ¿Por qué te agregó tantos mandamientos? Y luego remata con ese último. El que fallare en uno solo, maldito es. Maldito el que no cumpliere todos los mandamientos escritos en la ley. Todos. Continuamente. Permaneciere cumpliéndolos. Entonces, pues estamos fritos. ¿Por qué quiere la ley demostrarnos que no podemos? Para llevarnos a Jesús. Al llegarnos a aquel que sí la cumplió. Si tú puedes, tú no necesitas a Cristo. Si yo puedo, ¿yo para qué necesito a Dios? ¿Para qué necesito la gracia? Si yo puedo. Hermano, la función de la fe es llevarte a ver tu impotencia para que dejes de confiar en ti mismo. La función más bien de la ley, perdónenme, ahí lo dije mal. La función de la ley es llevarte a ver tu impotencia, que digas, no puedo. Aquí el que recibe la gracia es el que dice, yo no puedo, Señor, te necesito. Si tú confiesas que no necesitas a Dios, tú estás en Romanos 1. ¿Me estoy explicando? Estás como los de Romanos 1:18. Confiando en ti mismo, cambiando, haciéndote tú Dios y dejando al Dios verdadero. Ahí entra maldito el hombre que confía en él. Maldito el hombre que confía en el hombre, incluyéndose a sí mismo, ¿no? Confiar enteramente en Jesús es el propósito de la ley. Cuando estás confiando enteramente en Jesús, estás confirmando la ley. Porque es difícil. Si alguien te pregunta, ¿en qué manera la fe confirma la ley? Pues que la ley tiene como propósito llevarte a Cristo. Si tú confías en arrepentimiento y crees, recibes a Jesús por fe en arrepentimiento y fe, tú estás confirmando el propósito para el cual se escribió la ley. Entonces, la fe cumple la ley. La fe logra el propósito por el cual fue escrito. En cambio, ¿de qué sirven todos los mandamientos si una persona dice, no quiero recibir a Cristo? No me importa. La ley no tuvo ningún efecto en él. Pero la ley es el que te lleva a tener efecto. Dime, mi amor, te vi con cara de pregunta. Es que quería compartir de lo que dice la nueva traducción viviente, que me gusta este versículo. ¿En qué versículo? ¿El 31? El 31 dice, entonces si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. ¿Cómo se debe entender eso? Solo cuando tenemos fe cumplimos el objetivo de la ley, que es hacernos impotentes y llevarnos a la desesperación de decir, necesito a Cristo. La ley es la que convierte el alma. ¿Por qué la ley convierte el alma? Porque te lleva a darte cuenta que estás completamente perdido en el tribunal de Dios.
no puedes salvarte por tus buenas obras. De hecho, no has cumplido la ley. Y aunque la cumplieras toda, te llevas y fallas en uno solo, ya perdiste todo lo que habías hecho. Repito, si un niño está escalando ese tipo de roller coaster y en el último peldaño se resbala, ya llevaba 99 metros de los 100, o de los 200 llevaba 199. Imagínate un roller coaster más alto que el edificio que tenemos aquí, arriba. Es como el joven que le había dicho a Jesús que había cumplido toda la ley y que Jesús le dijo, Te falta uno. ¿Era verdad que había cumplido todo? Yo creo que estaba presumiendo, ¿verdad? Estaba presumiendo, se estaba jactando. Pero Dios le dio en el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuál era su Dios de ese joven? El dinero, las riquezas. Entonces le dijo, mira, nada más sacrifica a tu diosecito, vende todo lo que tienes y no más véndelo, dáselo a los pobres. O sea, que su segundo Dios era el tacaño, ¿verdad? Era muy ahorrativo. Era muy ahorrativo y avaricioso. Nuestro Señor Jesús, cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, se refería a aquellos que no se dan cuenta que no pueden. Exactamente, los pobres en espíritu son todos aquellos que confesamos que necesitamos de su gracia, que estamos... no podemos. Es como un mendigo, no solamente un indigente que no tiene dónde vivir, sino que está paralítico, que está pidiendo limosna porque está imposibilitado y no tiene familiares. Está como los que... Está perdido, como los que Jesús sanó en esa época, ¿verdad? Verdaderamente perdidos, ¿verdad? Aquellos que no tienen ni siquiera quien les ayude, ¿verdad? Al contrario, ¿no? Le dicen al ciego Bartimeo, cállate, no hagas ruido, ¿no? Cállese, no haga ruido, ¿no? Entonces, bonita traducción, repito esta traducción. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no, dice. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Textualmente dice así: entonces, por medio de la fe, ¿invalidamos la ley? De ninguna manera, sino que confirmamos la ley. De hecho, el recibir a Cristo es la justificación porque Cristo sí cumplió toda la ley. Vamos por último a este versículo, Romanos capítulo 8, versículo 2. Cuando lleguemos aquí nos vamos a gozar. Dice Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te libertó de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo imposible para la ley, ya que era impotente a causa de la carne, o sea, la ley es perfecta, hermano. Los imperfectos somos nosotros. Estoy leyendo de la Biblia textual. Déjame irme a la Reina Valera, que es la que más me conozco. Repito, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, ¿cuál ley? La de Moisés, la ley del Antiguo Testamento, la ley de Dios, por cuanto era débil. ¿Por qué era débil? Por la carne. No es que sea débil en sí misma, sino que es débil por causa de nosotros, por la carnota de nosotros, ¿no? Dios, ¿quién? Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Cuál carne? La de Jesús. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. La justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuál Espíritu? El Espíritu de Cristo Jesús, el que nos da. Porque terminamos con esto, hermano. No solamente nos justifica la fe, sino que nos otorga a Cristo Jesús su Santo Espíritu. No solamente somos justificados por la fe al confiar en Jesús. Cuando vienes a Cristo, Él te da su Espíritu para que puedas andar en sus mandamientos. Y ahora sí te deslizas en el roller coaster como quieres, ¿no? De lujo, ¿no? ¿Por qué? Porque Cristo te da su Santo Espíritu, no para ganarte su favor a través de tu obediencia, sino movido por el amor de Dios, sabiendo que ya fuiste perdonado gratuitamente por gracia.
Último ejemplo, porque ya. A ver, otra vez. Solamente somos justificados por Sí. la fe. No solamente es esa bendición. Cuando venimos a Cristo, Él nos da su Espíritu. Recibimos su Espíritu. O sea, quiero que sepan esto. O sea, no solamente es un hecho que dice, bueno, ya eres inocente por lo que Cristo hizo. Y ahora vívelo como tú quieras. No. El Señor te da su Espíritu para que ahora puedas cumplir lo que antes no podías. Ok, entonces dijiste, no solamente somos justificados por la fe, sino que ahora... Cuando venimos a Cristo, Él nos da su Espíritu. Cuando venimos a Cristo, Él nos da su Espíritu. ¿Para qué? Para que podamos cumplir sus mandamientos. Sí, dime. Perdón, aquí en todo este contexto lo que puedo ver como un ejemplo bien neto es aquel que estaba crucificado al lado de Jesús, que no cumplió la ley ni nada, o sea, ya estaba muerto. Ya estaba condenado, igual Pero que... al tener la fe a Cristo Jesús, él mismo le dijo, Hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí, a diferencia de él ya no necesitaba el Espíritu, ¿verdad? Porque ya no iba a tener oportunidad de vivir los mandamientos. Pero ¿qué de nosotros? No nada más murió, ya pagó todo lo que tenía que pagar. Al resucitar nos pone su vida. Pero al ascender al cielo, dice la Biblia, que Él nos manda su Santo Espíritu para que nosotros podamos ahora no solo poder, sino querer hacer la voluntad de Dios. Ya el querer y el hacer viene de Dios, dice, porque Él es el que produce en nosotros el querer y el hacer, como el hacer, o sea, el querer y el poder. La gente dice en el mundo, querer es poder. No es cierto. Mucha gente quiere y no puede. Confiar en Jesús es querer y también recibir el poder para poder hacerlo. Entonces, por eso dice Romanos, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. El ocuparse en la carne es muerte, el ocuparse en el Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ¿ni qué? Ni tampoco pueden hacerlo. Ni tampoco pueden, no se puede. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Espíritu con mayúscula, Espíritu Santo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, pues no es cristiano. No es de Él. No es de Él. Entonces, Ahí es donde muchos cristianos, ¿verdad? No nos damos cuenta que no solamente el Señor nos ha perdonado nuestros pecados, nos ha dado una vida eterna, sino que nos ha equipado con el Espíritu Santo para poder vivir en esta tierra. Porque si no tenemos al Espíritu Santo, es imposible poder agradar a Dios para poder hacer la obra que Dios nos ha encomendado. es imposible, es imposible, es imposible. De hecho, Dios no recibe gloria de los hombres, sino gloria del Espíritu Santo, ¿verdad? Gloria de Dios mismo, ¿verdad? Entonces, es a través del Espíritu Santo que nosotros podemos vivir una vida agradable a Dios. Pero ya no es para ganarnos la salvación, es para agradarle, no para salvarnos. Miren, les voy a decir un último ejemplo, y me lo está recordando el Señor. Suponte que tú llegaras a la escuela, a la universidad, vamos a suponer, y vas a la materia más difícil. Y estás todo nervioso y todo angustiado, ¿cómo me va a ir? ¿Cómo me va a ir? Y el maestro anuncia el primer día de clases. Niña María, niña Juanita, niño Anselmo, niño Primitivo, etcétera, etcétera. Quiero decirles que su calificación final es A+, 100%. Ya tienen 100%. Y eso se lo digo para que se relajen y disfruten la clase. ¿Cómo te sentirías? Uf. Ahora, hay dos posibles reacciones. Pues si ya tengo el 100%, pues ya ni vengo. ¿Para qué voy? Pero la otra es la reacción correcta. Oh, no, yo quiero aprender. Yo no quiero pasar. Yo quiero disfrutar la clase, yo quiero comprenderla.
y entonces te relajas y por amor a la clase, por gratitud al maestro, le echas más ganas. Es más, al final dice, bueno, tú ya tienes A+, pero de todos modos aquí está el examen. ¿Quién lo quiere hacer sabiendo que ya tiene A+? Muchos van a levantar la mano y a lo mejor sacan su A o A+, por ya méritos propios, porque ya aprendieron, pero ya sin la presión de que, híjole, ya esto me va a reprobar. Hermano, así es la gracia. Por gracia el Señor desde el principio ya nos pone A+. ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Vas a ser de los que dicen, no, pues entonces ni vengo? Ese ni salvo es. Si alguien te dice algo así como que, entonces puedo seguir pecando porque ya salvo, siempre salvo. Sí, la Biblia dice que salvo, siempre salvo. Pero esos que predican eso de salvo, siempre salvo, se refieren a que haga lo que se me dé la gana, yo soy salvo, así que pues me aviento un vuelo, una canita al aire, decimos, ¿verdad? Una canita al aire, un pecadín, y me lo disfruto. Ese nunca ha sido salvo. Porque ahí entra el Espíritu Santo. Ese no tiene el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar. Ahora, ¿por qué vas a hacer las tareas? ¿Para pasar la materia? No, ya la pasaste. Para aprender, para agradar a tu maestro, para vivir con ese conocimiento. Porque a través del Espíritu Santo entonces ahora vienen las obras. Exacto, las obras que Dios preparó de antemano para que las disfrutáramos, para que le sirviéramos a Él, para que encontráramos un propósito en la vida, sino que aburrida es la vida. Pues ahora ya no es para ganar el cielo, sino porque ya no tengo, quiero hacer la obra de Dios. Por eso el primer mandamiento es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cumples eso? Ya la hiciste. ¿Cómo es posible cumplirlo? Solamente por gracia y por el Espíritu Santo. Todos los que estamos aquí por gratitud, estamos aquí por honrar a nuestro Dios, pero no para ganarnos la salvación porque ya pasamos el examen. ¿Quién contestó el examen por nosotros? Cristo Jesús. ¿Amén? Lo cual no dice uno, pues entonces ya yo no quiero aprender. No, de hecho los felicito a todos ustedes por estar aquí, que aunque ya tienen el A+, dicen, yo quiero aprender, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque no hay jactancia alguna, Señor. Ninguno de nosotros es justificado por las obras de la ley, porque de hecho no podemos. No hay ningún mérito en nosotros. Aún el hombre más santo en la Escritura dejó todo y lo consideró basura con tal de ganar a Cristo por la fe. Gracias te damos, Señor, porque no es por obras, es por tu gracia, y porque esa gracia no anula, Señor, tu palabra, no anula ni echa a perder tu ley. Tu ley es perfecta y es santa, es buena y es maravillosa para vivir una vida sabia. Señor, gracias por darnos a tu Espíritu Santo, porque a través de tu Espíritu, Señor, nosotros podemos conocerte, podemos vivir esta vida disfrutándola en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque no eres solamente Dios de los judíos, sino eres Dios de cada uno de nosotros, Señor. Son las 4 verdades que hemos encontrado el día de hoy, Señor. Gracias, Padre, permítenos ponerlas en nuestro corazón y disfrutarlas, Señor. Disfrutar que nos has salvado, Señor. No por obras de justicia, Señor, sino por la fe en Cristo Jesús. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesús. Alabado sea tu nombre, Padre Santo. Amén.